George Orwell, 1984. Primera parte. Era un día frío y luminoso de abril y los relojes estaban dando las 13. Winston Smith, con la barbilla clavada en el pecho en un esfuerzo por escapar del desagradable viento, pasó a toda prisa entre las puertas de cristal de las casas de Victoria, aunque no lo bastante rápido para impedir que se colocara atrás él un remolino de polvo y suciedad. El vestíbulo olía a col hervida y a esteras viejas. En un extremo habían colgado en la pared el cartel coloreado y demasiado grande para estar en el interior. Representaba solo una cara enorme de más de 1 metro de ancho, el rostro de un hombre de unos 45 años y con un espeso bigote negro y facciones toscas y apuestas. Winston se dirigió a las escaleras. Era inútil tratar de coger el ascensor. Raras veces funcionaba y en esos días cortaban la corriente eléctrica durante las horas diurnas. Era parte del impulso del ahorro en la preparación para la semana del odio. El apartamento estaba en el 7º, y Winston, que tenía 39 años y una úlcera varicosa en el tobillo derecho, subió despacio, parándose a descansar varias veces. En cada relleno, enfrente del hueco del ascensor, el cartel con el rostro gigantesco le contempló desde la pared. Era uno de esos carteles pensados para que los ojos te sigan cuando te mueves. El hermano mayor vela por ti, decía el eslogan al pie. Dentro del apartamento una voz postosa estaba leyendo una lista de cifras relacionadas con la producción del hierro en lingotes. La voz procedía de una placa oblongada de metal parecida a un espejo empañado que formaba parte de la superficie de la pared de la derecha. Winston encendió una luz y el volumen de la voz disminuyó un poco, aunque las palabras siguieron siendo comprensibles. El instrumento, la telepantalla, lo llamaban. Podía atenuarse, pero no había manera de apagarlo del todo. Winston fue hacia la ventana. Una figura pequeña y frágil cuya delgadez acentuaba el mozo azul del uniforme del partido. Su cabello era muy rubio y tenía el rostro rubicundo y con la piel curtida por el tosco jabón, las hojas de afeitar embotadas y el frío del invierno que acababa de concluir. Fuera, incluso a través de la ventana cerrada, el mundo parecía frío. Abajo en la calle pequeños remolinos de viento formaban espirales de polvo y papeles rotos. Y aunque lucía el sol y el cielo tenía un intenso color azul, todo parecía desvalido, excepto los carteles que habían pegado por todas partes. El rostro de los bigotes negros observaba desde todas las esquinas. Había una en la casa de enfrente. El hermano mayor vela por ti, decía el eslogan mientras los ojos oscuros miraban directamente a los de Winston. En la calle, otro cartel rasgado por una esquina aleteaba al viento, cubriendo y descubriendo alternativamente la palabra Sosin. A lo lejos, un helicóptero volaba entre los tejados, se cernía un momento como un moscardón y volvía a alejarse descubriendo una curva. Era la patrulla de la policía que se asomaba a las ventanas de la gente. No obstante, lo malo no eran las patrullas, sino la policía del pensamiento. Detrás de Winston, la voz de la telepantalla seguía hablando del hierro en lingotes y del cumplimiento del noveno plan trienal. La telepantalla recibía y transmitía al mismo tiempo. Era capaz de captar cualquier sonido que hiciera Winston por encima de un susurro muy bajo. Es más, mientras estuviera en el campo de visión dominado por la placa metálica podían verle y oírle. Por supuesto, era imposible saber si te estaban observando o no en un momento dado. Con qué frecuencia o con qué sistema de la policía del pensamiento encendía la placa de cada cual eran puras conjeturas. Incluso era concebible que vigilaran a la vez a todo el mundo, pero en cualquier caso podían conectarse contigo cuando quisieran. Tenías que vivir y la costumbre acababa por convertirlo en un instinto, dando por sentado que escuchaban hasta el último sonido que hacías
y que excepto en la oscuridad observaban todos tus movimientos. Winston continuó de espaldas a la telepantalla. Era más seguro, aunque sabía muy bien que incluso una espalda podía ser reveladora. A 1 kilómetro de ahí, el Ministerio de la Verdad, su lugar de trabajo, se elevaba blanco e inmenso sobre el lúgubre paisaje. Eso, pensó con una especie de vaga repugnancia, era Londres, la principal ciudad de la franja aérea 1, a su vez la tercera provincia más poblada de Oceanía. Hurgó en su memoria en busca de algún recuerdo de infancia que le dijera si Londres había sido siempre así. Había habido siempre esas vistas de casas destartaladas del siglo XIX, con los costados reforzados con tablones de madera, las ventanas tapadas con cartones, el tejado cubierto con planchas de hierro ondulado y las absurdas tapias de lejos jardines inclinadas en todas las direcciones, y esos sitios bombardeados donde el polvo de la escayola se arremolinaba con el viento y la adelfaz cubrían los montones de escotes, y los lugares donde las bombas habían abierto un hueco mayor y habían surgido sórdidas colonias de casas de madera que parecían gallineros. Pero fue inútil, no pudo recordarlo. No conservaba de su infancia más que una serie de imágenes muy luminosas sin el menor trasfondo que resultaba casi ininteligibles. El misterio de la verdad, el Miniver, en nueva lengua, era inquietamente distinto de los edificios. La nueva lengua era el idioma oficial de Oceanía. Para un informe sobre su era una gigantesca estructura piramidal de la reluciente cemento blanco que se alzaba una terraza tras otra o más de 300 metros de altura. Desde donde estaba Winston podían leerse, labrados con elegante caligrafía en la fachada blanca, los 3 eslóganes del partido. La guerra es la paz, la libertad es la esclavitud, la ignorancia es la fuerza. Se decía que el Ministerio de la Verdad tenía 3.000 habitaciones por encima del nivel del suelo y sus correspondientes ramificaciones bajo tierra. Desperdigados en Londres, había solo otros 3 edificios de tamaño y apariencia parecidos. Empequeñecían de tal modo la arquitectura de los alrededores que desde el tejado de las casas de la Victoria se deslizaban los 4 a la vez. Era la sede de los 4 ministerios en los que se dividía todo el sistema gubernamental: el Ministerio de la Verdad, que se ocupaba de las noticias, los espectáculos, la educación y las bellas artes; el Ministerio de la Paz, encargado de los asuntos relativos a la guerra; el Ministerio del Amor, que se ocupaba de mantener la ley y el orden; y el Ministerio de la Abundancia, que era el responsable de los asuntos económicos. Sus nombres en nueva lengua eran Miniver, Minipax, Minimor y Minindancia. El Ministerio del Amor era el más impotente. No tenían una sola ventana. Winston nunca había estado dentro, ni tampoco a medio kilómetro de él. Era imposible entrar ahí si no era por algún asunto oficial. Y aún así había que atravesar un laberinto de alambre de espino, puertas de acero y nidos de ametralladora ocultos. Incluso las calles que conducían a las barreras exteriores estaban patrulladas por guardias de uniforme negro, cara de pocos amigos y armados con